El espacio cultural de Caja Canarias en la villa y puerto de Garachico, en Tenerife, acogió las segundas jornadas históricas Canary Wine, que tuvieron como objetivo analizar la relevancia del vino en la construcción histórica de las comunicaciones y transferencias globales. Estas segundas jornadas históricas reunieron docentes académicos de las universidades de La Laguna, Gran Canaria, Nova de Lisboa, Vietnam, Cádiz, Azores y Rovira y Virgili de la Universidad de Lisboa y el Laboratorio de Viticultura de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. A lo largo de 2 jornadas y en diferentes ponencias, conferencias y mesas redondas, se puso en valor el gran acervo cultural que el vino de Canarias significa para nuestro archipiélago. Destacar la intervención de la profesora María Francesca Fort, investigadora de los varietales vitivinícolas canarios en la Universidad Rovira y Virgili, que puso de manifiesto el hecho de que Canarias es referente mundial, ya que gracias a las mutaciones, los cruces y la selección humana han podido acumularse durante más de 500 años gran cantidad de vegetal local único, que hace que sea parte de nuestro patrimonio vitivinícola merecedor de darse a conocer. Estas jornadas son muy importantes para el sector vitivinícola de Canarias porque sientan las bases de lo que es nuestra historia. Al final necesitábamos tener una estructura bien definida de lo que ha sido la historia de los vinos en Canarias como herramienta no solamente de venta, sino como valor añadido para nuestros vinos, y estas jornadas sin duda van a ser un antes y un después en la historia, nunca mejor dicho, de nuestros vinos. Pues se están abordando temas importantes como la comercialización, la economía, importantísima lo que es la historia desde el inicio de la elaboración de los vinos y la exportación de los vinos de Canarias como primera zona vitivinícola exportadora de vino del mundo, y bueno, en síntesis los temas pues van a ir en ese orden. Somos la primera zona vitivinícola del mundo en exportar vino, con lo cual imagínate hasta qué punto tenemos cosas que contar, que hubo una época en la que buena parte de la economía de Canarias giraba en torno a la exportación del vino canario, con lo cual estamos ante unas jornadas inéditas y muy importantes para nosotros. Bueno, pues ha sido una oportunidad magnífica estas jornadas de poder plasmar una visión del papel que pudo jugar el conocimiento de la vid y en su caso el vino en las culturas antiguas de Canarias. Por lo que respecta a la fase correspondiente al mundo guanche, lo que he trasladado es que la arqueología ha proporcionado una serie de indicios relacionados con restos de semillas y también restos de carbones de vid que nos hablan de que al menos desde el siglo III antes de la era hasta el siglo XIII de la era, los guanches manejaron la vitivinífera. De tal manera que probablemente, aunque los indicios no son masivos, no tienen un gran peso, lo cierto es que aparecen en registros arqueológicos de Tenerife desde la zona de Icod, la cueva de Don Gaspar, la cueva de las Palomas y por otro lado también en la cueva de las Arenas en Buenavista. Obviamente no tenemos que pensar que eso fuera relacionado con una producción de vino, que sí lo podían hacer, pero sobre todo para en todo caso un consumo de tipo local, ¿no? Y por otro lado estaría la fase correspondiente a esos contactos con el exterior, donde sabemos que navegantes romanos están yendo y viniendo en circuitos de navegación atlántica desde el siglo II antes de la era hasta el siglo III después de la era, de los cuales quedan muestras, una en hallazgos subacuáticos de ánforas, algunas de ellas que son recipientes binarios, es decir, que portaban vino, que ya sabemos la importancia que tiene en el mundo de la navegación, y por otro lado, a partir del yacimiento que trabajamos en la isla de Lobos, que es un taller de púrpura romano de época imperial, en el cual estas gentes que eran trabajadores de la púrpura, lo que llamamos murileguli y pescadores, pues trajeron consigo sus ánforas características de tipo binario para el consumo, y junto a ello pues una vajilla de mesa que habla de que a pesar de la actividad que desarrollaban intensa de explotación de los recursos del mar, no perdieron sus modos de mesa de consumir vino. Sí, para mí ha sido una revolución en los vinos canarios los últimos 50 años. El avance ha sido espectacular de la calidad de los vinos que habían
ser unos vinos impersonales, con defectos, y ahora tener un vino que hemos puesto a nivel internacional. Los vinos hay que tener en cuenta que son vinos con denominación de origen, y la normativa europea de denominación de origen es igual para España que para Francia que para Canarias, y entonces partimos hace 50 años con 50 años de retraso. Me gustaría felicitar a los bodegueros canarios en general por el nivel de calidad que han conseguido en este periodo de tiempo tan corto para poner los vinos a nivel internacional. Yo creo que ha sido un avance y estoy muy satisfecho y muy orgulloso del interés que han puesto los agricultores últimamente, la última generación de viticultores jóvenes que están demostrando al consumidor en general, Canarias particular, y al mundo, que en Canarias se puede hacer buen vino y puede tener una imagen, aparte del turismo, que Canarias se puede conocer por sus vinos. Hombre, se trata de un producto totalmente asentado en nuestras islas, precisamente por la historia que tiene. Y la historia de la persona, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que se han involucrado en el mundo del vino, sabiendo su historia, sabiendo la historia del vino, es como nos posicionamos hoy, precisamente por todo ese trabajo que hay detrás, los hitos que ha habido en cuanto a las propias variedades, a lo que hemos exportado hacia afuera, cómo se nos ha reconocido en el mundo en los distintos momentos históricos a Canarias por estos grandes productos, y creo que en este caso estas jornadas es promocionar el vino de otra manera, no probablemente como tú decías del producto en sí, sino lo que supone su historia, sus conocimientos, las personas que han estado detrás, las que están, y que todo esto nos sirva para apoyar a las personas que ya están y a aquellas que quieran involucrarse en un mundo tan peculiar y tan importante en Canarias como es el sector del vino. Y yo creo que esa es la filosofía de estas jornadas, y por eso dentro de lo que es la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, tanto del ICA como de la universidad, estamos apostando por ella. Sí, hay determinados productos que son productos muy culturales, que son productos muy incluso identitarios, por muy universal que se pueda considerar la cultura del vino. En ese sentido, todos los aspectos patrimoniales, todos los aspectos históricos contribuyen, digamos, a ese acervo y a entender ese contexto cultural. Reflexionar sobre la cultura de los vinos canarios nos hace ir inexorablemente a la historia reciente, a la historia más antigua, a lo que fue, digamos, los momentos posteriores a las conquistas, lo que fue, digamos, todo aquel proceso en el cual todas estas tierras se convirtieron en tierras de cultivo, y un elemento posterior que fue que el vino se convirtió en un elemento de antes de la globalización, internacionalizar a través del comercio una Canarias que al final, digamos, imprimieron carácter, y que eso es lo que hoy tratamos de rescatar, conocer, profundizar, junto con otro conjunto de líneas de investigación más actuales y más en otras coordenadas de la ciencia y de la biología, para hacer el relato que haga referencia a la viticultura y la enología en las Islas Canarias. Estas jornadas históricas nacieron de la iniciativa de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna, junto con la denominación de origen protegida Islas Canarias, Canary Wine, con la inestimable colaboración de la Fundación Caja Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife a través de la Fundación Tenerife Rural, el Ayuntamiento de la Villa de Garachico y la Organización Internacional de la Viña y el Vino.